Porque si fuera para ellos, carajo, no lo aprobaría. Entonces, pues, compañero, la cadena perpetua tiene nombre. ¿Para quiénes? Son para los pobres. Para los pobres que quieren una mejor vida o para los que quieren progresar. Porque solamente un pobre, solamente un pobre se desarrolla cuando conquista sus derechos, cuando conquista sus recursos. Eso es, si no, no hay desarrollo. Entonces, compañero, tú para poder desarrollarte y tomar tus recursos tienes que golpear al Estado, porque ellos son los que controlan con las grandes transnacionales. Entonces, amigo, hay toda una confusión. Si tú al pobre lo quieres encadenar, lo quieres castigar, oiga, estás apretando más la lucha de clases, están agudizando más la lucha de clases. ¿Y para qué? Para que los pobres, por una necesidad, ya lo dije, tomen los recursos. A eso estamos llegando en el mundo entero, en el planeta. ¿Ya, compañero? Bien. Profesor, Jaime. Buenas tardes, profesor. ¿Usted cree que la propuesta ahora de este Estado, al declarar el estado de emergencia, que anteriormente también declararon pero no funcionó, cree que es la salida viable para erradicar a la criminalidad y a la delincuencia de las situaciones? No. El estado de emergencia solamente son paliativos. Ya he dicho yo, el problema de fondo es que el Estado no funciona. En todas las carteras no funciona. ¿Y cómo crees tú que va a funcionar la cartera de defensa? Porque eso es lo que ellos están diciendo. Van a salir los militares a poner orden. ¿Qué orden? ¿Qué orden? Si el Estado prácticamente hace agua por todos los lados. Un Estado que ya ha sido parchado, ya no va más este Estado. Ya no, ya tenemos que cambiarlo con su constitución que no ha cambiado. Entonces, amigo, lo que estamos viendo son los estragos que han producido esta clase dominante, esos grupos de poder acá, pues. ¿A dónde nos están conllevando? ¿A dónde? Todo es corrupción, todo. Pero ¿de dónde viene esto? De la corrupción que hay arriba. ¿Ya, compañero? Entonces, el problema no es pues de coyuntura. No es que yo saque la Fuerza Armada, no es estado de emergencia, esos son paliativos. El problema de fondo es que este Estado ya no va más. ¿Ya, compañero? Ya. Cuando dices tú, hay que tomar nuestros recursos para desarrollarnos. ¿Cómo es eso? Que cada pueblo agarre y administre sus recursos, se organizan. ¿Cómo es de qué manera? En las regiones, ¿quiénes son los que trabajan y producen? ¿El rico? Los grupos de... ¿Quiénes son los que trabajan y producen? Es el hombre del campo. Son los pobres. Entonces yo me pregunto, si un pobre transforma la materia prima en producto, si un pobre labra la tierra, siembra y cosecha, ¿por qué siguen pobres? ¿Por qué? Porque no hay justicia. Porque el Estado tiene el control con una carta magna, en donde esa carta magna está hecha a la medida y al tamaño de cuestiones particulares, para que grupos de poder se enriquezcan con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones. Ellos lo negocian, pero el verdadero dueño y trabajador, él seguirá siendo pobre. Por eso es que el Perú, ¿por qué no se ha industrializado? ¿Por qué el Perú sigue siendo semifeudal, semicolonial? No es por culpa nuestra, es por culpa del Estado, de la gran burguesía, de los grupos de poder, que prácticamente los recursos lo ha puesto en manos del gran capital. ¿Llámeos? Bien. El pueblo en su conjunto, en su conjunto puede hacer una justicia viendo a la situación que estamos ahora. Puede hacer justicia. Sí, pero siempre en cuando el Estado, escúcheme, siempre en cuando el pueblo puede hacer justicia, pero siempre en cuando tenga una alternativa, una propuesta.
El capitalismo y el Estado tienen propuestas económicas, sociales, la tiene y la está desarrollando. Entonces, nosotros queremos hacer justicia, bien, pero ¿qué proponemos? ¿Qué le proponemos? Porque no vas a hacer justicia por la justicia. Haces la lucha por la lucha, el Estado, el sistema te va a aplaudir, porque ellos tienen una propuesta y la van a seguir desarrollando. Sería entonces, para los recursos, por ejemplo, yo quiero una ley que me avale y me permita desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. Entonces tengo que hacer una ley acordado por todas las organizaciones de mi región. En una asamblea general, no, aprobar para que el pueblo de esa región lo respalde. Ya hay una propuesta económica de desarrollo, una propuesta social y una propuesta filosófica. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí sí, ya tenemos por qué luchar. Por ejemplo, ellos proponen una economía, según la Carta Magna y el capitalismo, una economía privada. ¿Nosotros qué planteamos? Una economía colectiva. ¿O tú conoces otra? Yo no conozco otra. Esa es para la mayoría. Entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Van a reprimir, porque no van a perder la tierra que vienen controlando 200 años. No van a querer perderlo. Van a hacer un conflicto social. Entonces, el desarrollo de una región, el desarrollo de un país, ¿qué implica? Implica un proceso revolucionario, un conflicto social. Es eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya no ya? Sí, ahí siempre, compañero. Bien, ¿alguna otra pregunta, no, compañero? Todos no estamos de acuerdo, pues. Si podríamos estar de acuerdo, toditos una cabeza para solucionar el problema del país. Sería, no está difícil para convencer unos a otros que el pueblo, tenemos de los incas, el gobierno de los incas con 4 leyes a gobernar y los han quitado. Se puede recuperar, pero en conjunto del pueblo soberano. Se puede recuperar, pero se va a trabajar mucho para organizarlo. Eso lo veo no imposible, pero se puede llegar a ese punto. Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? No, tenemos que poner propuestas. Porque no es el reclamo por el reclamo. Si yo reclamo algo, es porque tengo que llevar una propuesta. Porque el Estado me va a pedir, ¿pero qué propones? ¿Qué propones? Tiene que haber una propuesta. Ahora bien, si ellos no aceptan esa propuesta y no la van a aceptar, ¿en qué se traduce? En un conflicto social. Ahora, el amigo me dice, pero tenemos que estar unidos. La historia no dice eso. ¿La historia qué dice? La historia dice que para conquistar la unidad tiene que haber un conflicto entre pobres. Porque hay pobres que no van a querer. Dicen, no, yo estoy bien así. Yo quiero seguir siendo pobre. Y quiero seguir amando a mi explotador, a mi amo. Hay gente que piensa así. ¿Me das cuenta? Al patrón. Ay, entonces se crea un conflicto. Y de ese conflicto entre pobres sale la calidad. Y en la calidad, el que conduce. Así es, amigo. Eso lo vemos en una barriada, en un sindicato, en todo sitio. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación? ¿No? ¿El dictador nace o se hace? ¿Y por qué cuando se vuelven dictadores, por qué se vuelven malos contra la nación de su pueblo? No, es que hay dos clases de dictadores. Hay dictadores del pueblo y hay dictadores o para el pueblo y hay dictadores para el capitalismo o una clase dominante. Hay dos clases de dictadores. Yo, por ejemplo, llego al gobierno, dicto leyes a favor de la mayoría.
El otro entra, dicta leyes a favor de la minoría. ¿Me dejo entender? Dictar leyes a favor de la mayoría o dictar leyes a favor de la minoría es una guerra, es un conflicto. O sea, todo se traduce en conflictos sociales. Y esa es la historia de la humanidad. ¿Cómo se pasó de la sociedad primitiva a la esclavitud? ¿Cómo se pasó de la esclavitud al feudalismo? Y del feudalismo al capitalismo. ¿Cómo se pasó? Todo es conflictos sociales. ¿Me dejo entender? Bien. Pero profe, Hitler cuando llegó al poder, Hitler no tiraba ni para un lado ni para el otro lado. Él era solamente de un solo carril, de una sola línea. ¿Y quién dice eso? ¿Tú? No has leído Hitler. Adolfo Hitler instauró el nacionalsocialismo para detener el avance del capitalismo o del comunismo. Para detener el avance del comunismo. Y se alineó al capitalismo. Ahí no está. ¿Hitler defendió el Estado burgués o no? ¿O fue contra el Estado burgués? Defendió el Estado burgués. Hitler defendió el aparato militar, vanguardia del Estado burgués. Hitler fue creyente, pero algo más, fue racista y defendió el aparato militar, anticomunista. Ese es el nacionalismo. Yo no soy un nacionalista, yo soy internacionalista, porque el nacionalismo está de acuerdo con el capitalismo, porque dividió los países, hicieron naciones para enfrentarlos con el mercado de armas y luego la banca que le prestó para hacerlos dependientes. Eso es, compañero. Bien, amigo. Bien. Sí, alguna por ahí, alguna otra pregunta. Una pregunta. ¿Qué es la